Hola, ¿cómo estamos? Nos volvemos a encontrar. En esta ocasión les quiero contar algo que sucedió en el Senado de los Estados Unidos en la época cuando Israel quería rescatar a los etíopes, a los falayas que estaban en Etiopía, los judíos etíopes, para poder traerlos hacia Eres Israel. Cuando en una ocasión Israel le pidió a Etiopía para que puedan dejar salir a los judíos etíopes. El problema es que el gobierno de Etiopía no tenía relación con el Estado de Israel. Por lo tanto, respondió que no aceptaban. El gobierno de Etiopía respondió que no iban a aceptar. Entonces, el gobierno de Israel se dirigieron al gobierno de Estados Unidos para pedirle que hagan presión sobre Etiopía para que dejen salir a los judíos etíopes, a los falayas. Pero sin embargo el gobierno americano no estaban muy de acuerdo en hacer esa petición al gobierno de Etiopía, ya que ellos mismos tenían otros temas que arreglar con ese gobierno. Por lo tanto, no querían agregar además a una agenda que ellos ya tenían también este tema. Aparte, al gobierno de Estados Unidos, ¿qué les interesa o qué les interesaba los judíos etíopes que vivían ahí para sacarlos? Entonces, por lo tanto, no querían involucrarse en el tema. Pero el gobierno de Israel siguió insistiendo mucho a los Estados Unidos para que los americanos hicieran presión sobre Etiopía, sobre el gobierno de Etiopía, para poder liberar a los judíos. Entonces, los Estados Unidos decidieron debatir el tema, si sí o si no, si involucrarse o no en el tema. Y lo decidieron debatir entonces en el Senado, y dependiendo de la mayoría de los votos del Senado, entonces tomarían una decisión al respecto. El tema se trató en el Senado, hubo entre los senadores diferentes opiniones. El resultado salió exactamente 50% que votaban que sí había que involucrarse y el otro 50% decían que no necesitaban involucrarse. Pero hubo un senador que se quedó callado, un senador que no opinó. Entonces le dijeron a ese senador que necesitaban su voto, porque el voto de él era el que iba a decidir, sería decisivo. Entonces, en ese momento, el senador dijo: yo quiero contarles una historia que me sucedió. Pero antes les quiero decir y les quiero adelantar que mi voto es por sí con respecto a la ayuda de Israel. Yo voto sí ayudar a Israel a que podamos hacer presión al gobierno de Etiopía para liberar a los judíos etíopes. Y les voy a contar la historia. Resulta que en una ocasión yo estoy volviendo del Senado y oigo sirenas, oigo ambulancias cerca de mi casa. Cuando llego a mi casa, de repente comienzo a ver, me acerqué a mi casa y no lo podía creer. Mi casa se estaba incendiando. La gente estaba alrededor de mi casa tratando de ayudar. Entonces me dijeron que mi esposa se había salvado, pero el problema era que mis dos hijos estaban dentro de la casa y nadie podía entrar a salvarlos, porque el fuego ya estaba esparcido por toda la casa. Yo estaba desesperado. En ese momento de repente vino un hombre de color, un hombre negro, que entró a la casa con unas toallas empapadas, unas toallas muy mojadas. Estaba él envuelto en esas toallas y de repente, sin preguntar nada, se introdujo a la casa y rescató sanos y salvos a mis dos hijos. Entonces, en ese momento yo me acerqué para agradecerle a esta persona todo lo que hizo, y porque salvó y arriesgó su vida para salvar la vida de mis dos hijos. Él me contestó: yo soy judío y en nuestra Torá le damos a la vida un valor muy grande. Así yo lo estudié de mi rabino, que una persona necesita hacer lo imposible para salvar la vida de otra persona. Y para mí no hay diferencia entre la vida de un judío o la vida de un gentil. Entonces, ahora yo le dije, se dirigió otra vez con los senadores y les dijo: un judío etíope salvó a mis hijos. Yo no voy a salvar a los judíos etíopes. Y por esa votación
se salvaron miles y miles de judíos, etíopes, falayas, y pudieron llegar a Eretz Israel. Ahora vamos a analizar un poco este tema. Ese yehudí etíope, que justo estaba pasando en ese momento por ahí, por ese preciso lugar, y arriesgó su vida para salvar a esos 2 niños. ¿Alguna vez, acaso, él se imaginó que miles de judíos yehudim etíopes iban a poder salvar sus vidas y poder llegar a Eretz Israel por su sehut, por su mérito? Él nunca pensó absolutamente eso. Pero hay un pasuk que dice, Shelach lachmecha al penei hamayim, ki beroba yamim timsaenu. Manda tu pan al agua porque al final lo vas a volver a encontrar. Haz el gesed, no sabes con quién, pero ese gesed te va a beneficiar de alguna manera siempre. Él nunca se imaginó eso. Tú no sabes cuándo, pero Hashem va moviendo los hilos y cuando llega el momento, todo pasa para bien, y todo va para bien, y todo es para verajá. A veces no entendemos las situaciones, pero al final, Kiberrob y Amim, después de unos días, después de varios días, o después de varios años, al final lo vamos a entender. Él nunca se imaginó que lo que estaba haciendo era salvar, no a esos 2 niños, sino salvar a miles y miles de judíos etíopes que puedan salir de Etiopía y llegar a Eretz Israel. Eso es lo que es hacer un gesed. Un gesed es impresionante lo que nos puede beneficiar aún mismos a nosotros. Soy Eli Zuli y Besat Hashem, nos vemos en la próxima clase.